tal? Muy buenos días, soy Héctor José Veraste y Guainate, soy abogado y hoy estoy aquí por la invitación de Derecho 360 para poder explicarles un poco y reflexionar acerca de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio llega al Perú a través del decreto legislativo 1373, ¿sí? Este era el marco legal para recuperar bienes de origen ilícito y garantizar la licitud del derecho de propiedad, ¿sí? Esto servía aparentemente para eso. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo se generaron casos donde en realidad se estaba amedrentando, se estaba chocando con el derecho de propiedad, ¿sí? A través de esta ley, para su implementación, se crearon juzgados especializados en extinción de dominio, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Se crearon fiscalías especializadas de extinción de dominio. Hubo mucho presupuesto invertido para la extinción de dominio. La extinción de dominio es una figura, pues, que nace, ¿no?, para que las personas que cometiendo ilícitos penales, ¿no?, y que se enriquecen, ¿no?, ya no puedan seguir cometiendo estos ilícitos penales. Por ejemplo, un narcotraficante, ¿no?, si mantiene todas las ganancias que ha obtenido a través de ese delito, ¿no?, ¿qué va a poder hacer? Va a poder pagar a muy buenos abogados, va a poder incluso dar coimas y cosas por el estilo. Entonces la idea era que enfrentar a la criminalidad organizada, enfrentar a las personas que cometen delitos, ¿no?, reduciendo su patrimonio. Y cuando tú reduces su patrimonio, reduces su alcance, por así decirlo. Esa era la lógica de la ley de extinción de dominio. Ahora, esto no es algo que se le ha ocurrido, ¿no?, a los legisladores peruanos. Eso es algo que ya se creó en Estados Unidos, ¿no?, otra vez para la lucha contra la corrupción, ¿no?, para la lucha contra delitos graves, ¿no? Entonces, eso ha pasado y esto lo hemos extrapolado al Perú. Pero en el Perú, la realidad es diferente. La realidad es diferente, ¿no? ¿De qué estaban llenos los juzgados de extinción de dominio? Estaban llenos no de grandes casos contra narcotraficantes o gente corrupta que se ha hecho millonaria, no. ¿De qué estaban llenos los juzgados de extinción de dominio? De casos de instrumentalización, ¿sí? Instrumentalización. ¿Qué significa esto? Estaban llenos de casos donde, por ejemplo, un señor en Puno, ¿no?, en Juliaca, mejor dicho, con mucho esfuerzo logra comprarse un camión. Y este camión lo alquila para transportar mercadería. Y un día, a alguien a quien se le había alquilado este camioncito pequeño, ¿qué sucede? Lo interviene la policía. Estaban llevando vegetales, por así decirlo, dentro del camión, pero al final, sacando toda la mercadería que encuentran, zapatillas, ¿no? Y esas zapatillas obviamente eran delito porque era contrabando, básicamente. Los procesan penalmente al chofer, al ayudante, estos confiesan, estos señalan que en efecto sí están dedicados a ese ilícito penal, lo sentencian correctamente y luego ¿qué hace la fiscalía? Deriva el caso a la Fiscalía de Extinción de Dominio. ¿Cómo termina ese caso?
La Fiscalía de Extinción de Dominio termina quitándole el camioncito al señor, que no tenía nada que ver con el delito. Pero ¿qué dice la Fiscalía? ¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía? No, se usó para la comisión de un delito, por lo tanto está instrumentalizando. Entonces, por esa razón, le quitaban el vehículo a su propietario. ¿Les parece eso justo? ¿Les parece justo? En otra oportunidad pude ver un caso que también me llamó poderosísimamente la atención. Era un bien hereditario, destinado, o básicamente eran 4 herederos. Uno de estos herederos era el que vivía en el bien, era el que tenía posesión del bien en el primer piso, y en el segundo y en el tercero eran otros hermanos, que ya no estaban ni siquiera radicando en la misma ciudad donde tenían sus propiedades, sino que estaban fuera. Y lo que hacían era alquilar el bien. Y a este de sus hermanos, al que vivía en el primer piso, un día interviene la policía porque decía que allí estaban comercializando droga. ¿Ok? Y al final el caso termina otra vez en la Fiscalía de Extinción de Dominio. ¿Y qué sucede? Por instrumentalización les quitan el bien a los 4 hermanos. Los hermanos que vivían fuera de la ciudad donde se encontraba el bien se preguntaban, ¿y yo por qué tengo que perder mi casa? ¿Por qué tengo que perder este ingreso, de este arrendamiento? ¿Por qué? Si yo no he participado del delito, es más, no he obtenido esta propiedad por las ganancias ilícitas que hubiera podido cometer un hermano. ¿Es justo acaso? No. ¿Cuál es la idea, cuál es la noción, cuál es la teoría que usa la Fiscalía para estos casos e incluso los juzgados de extinción de dominio? Otra vez, la palabra mágica, instrumentalización. Instrumentalización. Entonces, ese era el problema con la ley de extinción de dominio en el Perú cuando se empieza a aplicar desde el 2018 en adelante. Llega incluso una demanda al Tribunal Constitucional, ¿no?, para declarar la inconstitucionalidad de diferentes artículos. Y en el momento en que el Tribunal Constitucional está por resolver este tema, ¿sí?, en el Congreso se realizan ciertas modificaciones a la ley de extinción de dominio, ¿sí? Y estas modificaciones llegan básicamente a través de la ley 32326, ¿no? 32326, y que se da el 9 de mayo del año pasado, ¿sí? Y se generan ciertos cambios en la ley porque de verdad era muy problemática, por no decir inconstitucional, ¿sí? Por no decir inconstitucional. Una de las cosas que han cambiado radicalmente en la ley de extinción de dominio, ¿sí?, es básicamente cómo es que se lleva este proceso, ¿sí? En la ley primigenia se realizaba una indagación patrimonial prácticamente a escondidas. El Ministerio Público realizaba esta indagación patrimonial y tú ni enterado. ¿Cuándo te enterabas? Cuando caía una medida cautelar sobre el bien mueble o inmueble, es decir, sobre un vehículo o sobre una propiedad. Allí te enterabas que tenías un proceso de extinción de dominio. Cuando ya estaba la medida cautelar y probablemente cuando ya se había presentado la demanda respectiva por parte del Ministerio Público, ¿sí? Eso ha cambiado. Hoy por hoy, esta indagación patrimonial, cuando se apertura, cuando se da inicio a la indagación patrimonial, te tienen que notificar. Yo creo que esa es una forma de constitucionalizar este proceso de extinción de dominio, porque te da la oportunidad de defenderte, ¿sí? Te da la oportunidad de defenderte. Vamos a ver. Les he contado más o menos cuál es el problema que ha habido con la ley de extinción de dominio y creo que ante estos problemas, ¿sabes qué sucedía? La gente
no tenía conocimiento, no tenía las ideas muy claras respecto a qué es la extinción de dominio en el Perú. Y por eso se han cometido ciertos abusos, se ha permitido más que todo ciertos abusos, ¿sí? Hoy por hoy vamos a tratar de definir la extinción de dominio, su finalidad, su naturaleza y su independencia. 4 puntos, ¿sí? ¿Qué es la extinción de dominio? La misma ley de extinción de dominio va a decir en el parágrafo 3.10, ¿no?, que se trata de consecuencia jurídico-patrimonial. Una consecuencia jurídico-patrimonial, ¿no?, que transfiere o que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Mediante una sentencia, ¿no?, que debe ser emitida respetando, ¿qué cosa? El debido proceso. Entonces, no se trata de una indemnización, por si acaso. No se trata de una indemnización. Es una forma en que el Estado, otra vez, lucha contra la criminalidad. Es una forma en la que el Estado quiere luchar, ¿no?, para que no se cometan más ilícitos penales. Y también es una forma para que el Estado pueda, por así decirlo, garantizar la propiedad lícita. Ojo, la propiedad lícita, ¿sí? El Estado no puede promover que las personas obtengan propiedades de manera ilícita, ¿sí?, que es lo contrario, de manera ilícita. ¿Qué le da la licitud o ilicitud a algo? ¿Cuál es la característica? ¿Qué lo puede diferenciar? El respeto a las leyes, el respeto a las normas, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Muy bien. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando hablamos, por ejemplo, de la finalidad? Cuando hablamos de la finalidad, ¿qué decimos? Que tratamos de garantizar. ¿Qué se trata de garantizar? La licitud de los derechos reales. La licitud de los derechos reales e impedir que los bienes ilícitos circulen en el comercio nacional, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede con estos carros con placa clonada? ¿No? ¿Han visto casos de esos? ¿Han visto en los noticieros? ¿Han visto intervenciones policiales de carros o vehículos con placa clonada? Por ejemplo, alguien compra un vehículo en Chile, ¿sí? En Chile. En Chile los vehículos son mucho más baratos que en Perú, ¿no? Alguien compra un vehículo en Chile, ¿no?, del mismo modelo, del mismo año que un vehículo en Perú, ¿no? Por ejemplo, en Chile compran, no sé, un Toyota Rise, ¿no? Del mismo, pero en Perú, ¿qué hacen? Ese vehículo, un Toyota Rise en Perú siniestrado, ¿no? Tiene la placa, por así decirlo, libre. Se trae en el mismo carro de Chile, ¿no? Y ahí, eso es ilícito, ¿sí? Eso se está haciendo de manera ilícita. Lo ideal es que eso no debe ocurrir, ¿ok? Yo creo que para esos casos debe estar la extinción de dominio. Pero la extinción de dominio originalmente se hizo sobre cualquier tipo de caso. Simplemente tenía que existir ni siquiera una sentencia previa, sino la presunción de la comisión de un delito. Y eso estaba mal, ¿sí? Eso era incorrecto. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la extinción de dominio? ¿Sí? Se dice, se habla, se menciona en teoría que la naturaleza es que es un proceso autónomo. ¿Sí? Es un proceso autónomo, es un proceso real y patrimonial, ¿no? Es un proceso autónomo. Yo diría, palabras más sencillas, que es un monstruito. ¿Por qué es un monstruito? Porque
tiene rasgos de un proceso penal y tiene rasgos de un proceso civil. ¿Sí? Hay investigación, que lo van a llamar indagación preparatoria, o indagación patrimonial, perdón, que básicamente es un periodo de investigación exhaustiva, ¿no? Sobre los bienes, sobre la forma de adquisición de los bienes, sobre el uso de estos bienes, ¿no? Y por otro lado se presenta una demanda. No se presenta una denuncia, se presenta una demanda. Y usualmente también hay medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares usualmente son más usadas en procesos civiles. El razonamiento incluso es que luego de la audiencia hay una audiencia inicial y luego de esta audiencia inicial se hace un saneamiento. Luego del saneamiento se da una audiencia de pruebas y luego recién está expedito para sentenciar. Básicamente sigue las reglas del proceso civil, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, pero, ¿qué se discute o qué se suele discutir en esta audiencia inicial o en la audiencia de pruebas? ¿No? Se discute muchas veces el tema del delito, ¿no? Porque tiene que existir el señalamiento de un delito, tiene que existir la comisión de un delito, ¿no? Si bien es cierto, no requiere una sentencia penal previa para delitos de, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Para terrorismo, para extorsión, para minería ilegal, ¿no? Para lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Pero sí se tiene que discutir, sí se tiene que tener en la demanda pruebas de que existió razonablemente un delito, ¿no? Otra vez, entonces, ¿sobre qué se puede aplicar la extinción de dominio? Sobre crimen organizado, sobre corrupción y fraude y sobre delitos ambientales, ¿ok? ¿Cuáles son los principios rectores que nos permiten movernos, por así decirlo, dentro de este proceso de extinción de dominio? Uno, la autonomía. ¿Autonomía por qué? Porque puede darse la indagación patrimonial a la par de lo que se está investigando la comisión de un delito, ¿sí? No es que tiene que terminar, ¿no?, el proceso penal para luego iniciar un proceso de extinción de dominio o una indagación patrimonial en este contexto. No es cierto, ¿no? Esto a veces sorprende a muchas personas, ¿no? Pero sin embargo, sí es posible que la Fiscalía de Extinción de Dominio aperture una indagación o inicie una indagación patrimonial en tanto el delito fuente o el delito por el cual te están investigando aún no tiene una sentencia definitiva, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por este principio de la autonomía, ¿no? La carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio? La carga de la prueba la tiene el fiscal. Es decir, el fiscal debe ofrecer, ¿sí?, pruebas o indicios razonables del origen o destino ilícito del bien, ¿sí? Ahora, acá hay un tema de estrategias, ¿sí? Acá hay un tema de estrategias. Si bien es cierto, así como cuando en el proceso penal tú te defiendes guardando silencio porque esperas que el fiscal te tiene que ubicar en tiempo, en lugar, espacio, ¿no? Y surge la presunción de inocencia como un principio rector que garantiza, ¿no?, la justicia, ¿no? En estos procesos, si bien es cierto, es el fiscal el que tiene la carga de la prueba, si a ti te están investigando o si tú estás defendiendo a alguien en este tipo de procesos, tú también puedes hacer, por ejemplo, un informe patrimonial, un informe contable, para defenderte,
Y si tu informe contable, y si tu informe patrimonial es lo suficientemente contundente, ¿no? ¿Qué le va a quedar a la fiscalía? Archivar tu caso, pues. O sea, no se trata solo de decir, no, pero es que un principio de la extinción de dominio es que la fiscalía demuestre que estos bienes han sido obtenidos de manera ilícita. Sí, ese es el principio. Esa es la carga de la prueba. Pero si eres un defensor, también puedes, no es una obligación, también puedes defender. ¿Ok? ¿Cuál es el otro principio? El debido proceso. Hace un momento les expliqué que antes de la modificatoria, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué pasaba? Cuando te enterabas de que tenías un proceso de extinción de dominio, cuando te dabas cuenta que tu bien había sido embargado, cuando te dabas cuenta que había una anotación de una medida cautelar en la partida registral, allí te dabas cuenta. O te dabas cuenta cuando te llegaba tu demanda, tu notificación de la demanda de extinción de dominio, y te dan 30 días para contestar la demanda. Allí te dabas cuenta. Y allí te dabas cuenta que la fiscalía había estado investigando todos tus bienes, todas tus transferencias, todos tus movimientos bancarios. Recién. En cambio, eso ha cambiado. Porque para mí, esa forma, ese tipo de proceso que se tenía inicialmente, sí era inconstitucional. Porque ¿qué es lo que no te permitía hacer? No te permitía defenderte. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el principio rector que hay hoy? El debido proceso. ¿Qué se garantiza? La tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, que tú puedas ir a donde un tercero, donde un juez imparcial, para poder decir, señor juez, yo he obtenido mis bienes de manera lícita. ¿Y qué más se te tiene que garantizar? El debido proceso. ¿Sí? El debido proceso contiene una serie de derechos. Una serie de derechos. ¿No? No solo el derecho de defensa. ¿No? A ver, continuemos. ¿Qué más podemos hacer? Dice el derecho a la prueba, o sea, el derecho a presentar medios probatorios, lo que les decía hace rato, ¿no? Es parte del debido proceso. Si tú tienes un proceso en el cual estás impedido de presentar prueba, se te está afectando tus derechos fundamentales. Porque la prueba, hoy por hoy, es considerada un derecho fundamental. Y por otro lado, también tenemos el derecho a la doble instancia, ¿sí? Tenemos el derecho a la doble instancia. ¿Sí? Eso también está garantizado hoy, ¿sí? Otro principio rector muy importante es la buena fe. La buena fe, ¿sí? La buena fe, en realidad, es un principio rector, es la columna vertebral, se dice, de todo el derecho. No solo del derecho civil, ¿no? En realidad, en todo el derecho, la idea es que las personas tienen que actuar de buena fe. Es decir, tienen que actuar correctamente, ¿sí? Tienen que actuar correctamente. Eso se entiende normalmente, ¿no? Por buena fe. Pero en este caso, cuando se habla de buena fe, se habla de que la buena fe protege al tercero, por ejemplo. Protege al tercero en tanto su propiedad haya sido adquirida lícitamente, ¿no? A ver, ¿qué sucedería si yo compro una casa, pero cuando estoy en la notaría y sacan la partida registral, ya está anotada una demanda de extinción de dominio, una anotación preventiva que dice, por si acaso este bien se encuentra en
con una indagación patrimonial, no de extinción de dominio. Yo puedo tomar conocimiento presumiblemente de que este bien va a ser probablemente embargado más tarde, ¿no? Entonces, si yo compro y asumo el riesgo, porque ya tengo conocimiento de que hay un proceso de extinción de dominio. Ahora, no necesariamente puede ser un proceso de extinción de dominio. Imagínate que haya un juicio sobre nulidad de acto jurídico o un juicio sobre mejor derecho de propiedad. Y la partida registral está anotado esto, ¿no? De que hay un proceso en trámite. Y yo adquiero el bien. ¿Puedo decir luego que tengo buena fe? No. Obviamente que no. ¿Por qué? Obviamente que no, porque voy a tener que tomar conocimiento. O, obviamente, objetivamente, voy a tener conocimiento de que existe un proceso en trámite que puede afectar el bien. Por eso es que no puedo alegar buena fe. Ahora, ¿qué sucede en casos de este contexto, ¿no? En los casos de extinción de dominio, ¿no? ¿Qué pasa? Una persona que sabe que ha cometido delitos graves, ¿no? Para que no se lo quiten para pagar la reparación civil o para que no se lo quiten en medio de un proceso de extinción de dominio, ¿qué hace? Empieza a vender los inmuebles. Empieza a deshacerse de todos sus bienes, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? El tema de las medidas cautelares, el tema de estar atento a la partida registral, el tema de, por ejemplo, estar pendiente del precio en estas transferencias, porque el precio también puede significar simulación, ¿no? O el hecho de que compres un inmueble y no hayas tenido la diligencia debida, ¿no? De saber quién vivía en el inmueble, quién tenía posesión del inmueble, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es importante. La buena fe, si bien es cierto, se dice que se presume, la Corte Suprema ha construido conceptos de una buena fe en la que tienes que tener un deber de diligencia mínimo, ¿no? Un deber de diligencia mínimo. Entonces, incluso también se ha creado la idea o el concepto de una buena fe cualificada, ¿no? Que es importante. Ahora, cuando tratábamos la buena fe en el contexto de la extinción de dominio, no se sabía qué pedían los jueces. Por ejemplo, en casos de instrumentalización, yo sacaba mi contrato de arrendamiento o mi contrato de alquiler, decía, mira, por si acaso, yo le he alquilado este vehículo a esta persona, ¿no? Pero no para que cometa un delito, sino para que transporte su mercadería, ¿no? Y su mercadería consiste en, no sé, zapallos, sandía, ¿no? Y así dice el contrato. ¿Qué decía la sentencia? No, que ese contrato no era suficiente para acreditar buena fe. Entonces, ¿qué pedía? No se sabía. Nos exigía que nosotros hayamos actuado correctamente, ¿no? Para que no se cometa un delito, un ilícito penal. Y era absurdo, ¿no? Una prueba diabólica. O sea que cada vez que el señor se llevaba la camioneta, ¿qué tenía que hacer? Una inspección, llevar un policía para que constate que no hay ningún delito, que no estaba llevando una mercadería distinta a la del contrato. ¿Qué quería el juez? No sabíamos, no lo sabíamos. ¿Ok? Igual, por ejemplo, en este caso que les comenté, la sucesión intestada y el bien obtenido por sucesión y el tema de drogas de por medio, ¿sí? ¿Qué quería el juez? Que demostremos que nosotros hemos hecho las denuncias penales correspondientes, ¿no? Y tampoco eso era dable, ¿ok? Entonces, la buena fe es un principio rector. Esto implica que las personas actúan razonablemente, actúan correctamente, actúan de acuerdo a qué? A las leyes y a las normas que conocen. ¿Okay? Y también implica que las personas han actuado diligentemente.
¿ok? A esa buena fe que es simple, que es sencilla, ¿no? Que es básicamente basada en la razón, en la lógica, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a invertir $100,000 en una propiedad, mínimamente pues date la chamba de ir a ver la propiedad, ¿no? O de saber cuánto mide, ¿no? Por no sacar la partida registral, ¿no? Analizar si hay una carga, si hay un gravamen, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, solo se va a proteger a los terceros que hayan obtenido el bien de forma diligente. Esto es, actuando con buena fe. ¿Sí? Actuando con buena fe. Muy bien. Presupuestos, dice la norma, o la menciona la norma, presupuestos de la procedencia, ¿no? Para la extinción de dominio. Uno, tiene que haber bienes usados en o resultantes de actividades ilícitas. Tiene que haber un incremento injustificado, ¿no? Un patrimonio notoriamente superior a ingresos lícitos conocidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, si tienes una pequeña tiendita, ¿no? Una tienda de abarrotes y de pronto empiezas a facturar 10.000 soles diarios. No cuadra, ¿no? Ni todo lo que tienes en tu tienda cuadra con lo que estás supuestamente vendiendo, ¿no? Entonces, algo irregular puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, tus ingresos, tus egresos son razonables, tienen que ser justificables, ¿no? Uno puede a veces incrementar su patrimonio con herencias, ¿no? Con anticipos de legítima, ¿no? Puede ser que un padre decida, ¿no? Entregarte en vida, ¿no? Una parte de tu herencia. Y uno puede, y apareciera, ¿no? Pareciera que eso ha sido injustificado, pero uno se puede demostrarlo, ¿no? Los anticipos legítimos son por escritura pública, ¿no? Cosas por el estilo. También lo que sucede es una mezcla con bienes lícitos. Dice bienes lícitos usados para ocultar o incorporar bienes de origen ilícito, ¿no? Entonces, sobre estos objetos o bienes procede, también sobre bienes abandonados procede la extinción de dominio, ¿sí? Procede la extinción de dominio. Como les decía, el proceso de extinción tiene dos etapas, básicamente. El primero es de indagación patrimonial, ¿sí? Después de este proceso de indagación patrimonial pueden darse medidas cautelares, o durante este proceso de indagación también se pueden dar medidas cautelares. Y luego viene la etapa judicial. La etapa judicial básicamente empieza con una audiencia inicial, ¿sí? Luego se tiene que dar el saneamiento de este proceso y luego una audiencia de pruebas. Y finalmente la sentencia, ¿sí? Esta sentencia puede ser apelable, ¿sí? Puede tener una segunda instancia y en algunos casos también llegar a casación. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Uno, que los bienes van a pasar al Estado, ¿sí? Los bienes van a pasar al Estado, van a ser administrados por Pronavi y se extinguen todos los derechos reales, ¿no? El registrador público, cuando le llega una sentencia, ¿qué hace? Va a extinguir los derechos reales del anterior propietario y va a trasladarlos, va a hacer el cambio de la titularidad, ¿no? a la entidad del Estado, ¿no? Y si se desestima la demanda, ¿qué tiene que pasar? Si es que han habido, por ejemplo, medidas cautelares, ¿no? Cuando queda ya confirmada una resolución, ¿no? Que declara infundado o infundada la extinción de dominio, y usualmente hay medidas cautelares, entonces se tiene que solicitar
la cancelación y el levantamiento de estas medidas cautelares. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder. Muy bien. Ya para terminar esta sesión, ¿sí? Ya para terminar esta sesión, les comentaba al comienzo ciertos casos que habían ocurrido, ¿no? Entre 2018 y 2019, ¿no? Ya no se puede utilizar la extinción de dominio para cualquier caso. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del año pasado, creo que es la 08, ¿no? Ha mencionado, ha dejado claro que la extinción de dominio es solo para delitos graves. Para delitos graves, no para delitos de bagatela. Para delitos graves. ¿Sí? Ahora, considero personalmente, a mi criterio personal, ¿sí? Porque el Tribunal Constitucional analizó también el tema de la instrumentalización, pero para mí la instrumentalización como supuesto para la extinción de dominio no es coherente con el concepto mismo de extinción de dominio. ¿Sí? La extinción de dominio dice que es para luchar, si bien es cierto, ¿no?, contra la criminalidad organizada y todo lo demás, pero tiene que ver con bienes de procedencia ilícita. La extinción de dominio se usa para extinguir los bienes de aquella persona que los ha obtenido de manera ilícita, ¿no? Extinguir la propiedad de aquella persona que los ha adquirido de manera ilícita, ¿sí? Pero cuando hablamos de instrumentalización, la persona afectada no ha obtenido el bien de manera ilícita, no lo ha obtenido de manera ilícita. Es más, y muchas veces ni siquiera tiene conocimiento, ni siquiera sabe, ¿sí?, que su bien se está utilizando para cometer un delito. Por ejemplo, imaginemos que estamos, un supuesto negado, ¿ok?, en época de terrorismo. Y de pronto, 4 personas llegan a responder un anuncio tuyo, ¿no?, para alquilarte el tercer piso de tu casa. Tú has puesto un anuncio para alquilar tu casa, el tercer piso. Llegan estas personas, hacen el acuerdo contigo, firmas tu contrato y todo. Y estas 4 personas se dedicaban al terrorismo. Estaban en tu ciudad para ejecutar un plan para matar a muchas otras personas. Imagínate que los detengan a tiempo y todo lo demás, y la fiscalía que está investigando terrorismo va a pasar tu caso a extinción de dominio. Es un delito grave y sería instrumentalización. Allí en tu casa fue que los intervinieron. Encontraron el C4, encontraron todos los materiales posibles y necesarios para hacer una gran explosión. ¿Tú tenías conocimiento? ¿Tú sabías? ¿Tú podías entrar a sus cuartos a verificar qué había, qué no había? No, no había. Pero bajo la idea de la instrumentalización, tú puedes perder esa propiedad. Entonces, yo diría que la instrumentalización no debería ser un supuesto de extinción de dominio, porque puede causar más mal que bien. Puede conllevar a acciones más injustas. Así que esto todavía es algo que se tiene que solucionar, ¿sí? Es algo pendiente, ya sea que por la jurisprudencia, dependiendo del caso concreto, o por nuestros legisladores. En México, por ejemplo, no se permite la instrumentalización como supuesto de extinción de dominio, ¿sí? Eso sería todo en parte. Muchas gracias por su atención.